Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por permitirnos estar en un país donde se puede leer y estudiar tu palabra. Queremos verte a ti hoy día ministrándonos a nosotros, por favor. Muchos de nosotros tenemos problemas, tenemos debilidades, estamos pasando tiempos difíciles. Ayúdanos a cargar las cargas los unos de los otros. Tú, Señor, equípanos hoy en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Gálatas capítulo 6, y estamos disfrutando nuestra libertad que tenemos en Jesús. Y no vamos a permitir a nadie robarnos de la libertad que nosotros tenemos, como en el día de Pablo, los judaizantes, los de la circuncisión, los legalistas querían robar a los cristianos del gozo de su salvación que viene por medio de la gracia. Y hay personas en el día de hoy también que quieren hacer lo mismo, nos quieren poner bajo un yugo de esclavitud y no lo vamos a permitir. En el capítulo 5 hemos leído lo que dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces aquí en este capítulo, en este libro, Pablo nos está dando la receta para tener una vida victoria en el Señor, una vida cristiana de victoria, y es cuando caminamos nosotros o andamos en el Espíritu, no en la carne, sino en el Espíritu. En el Espíritu hay libertad. ¿Y cómo es que andamos nosotros en el Espíritu? Haciendo exactamente lo que estamos haciendo ahorita. Congregándonos para hacer qué? Para leer la palabra de Dios, para estudiar juntos la palabra. Y cuando la palabra entra, la palabra nos da el espíritu de vida. El espíritu de Dios entra en nuestras vidas. Cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios en oración también, eso es andar en el espíritu. Congregándonos, sirviendo al Señor también, todo eso es parte de nuestro andar en el espíritu. Y haciendo esas cosas, nosotros no vamos a meternos en la carne, no vamos a caminar en la carne, no vamos a caer en el pecado. En versículo 17 de capítulo 5, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y eso se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces, o es el espíritu o es la carne, o es gracia o son obras, ¿sí? No se puede caminar en el espíritu y en la carne a la vez. O estás creciendo en tu relación con el Señor, o te estás retrocediendo un desliz espiritual. Entonces nosotros queremos seguir creciendo, caminando en el Espíritu, no dando lugar a nuestra carne. La semana pasada también vimos en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Y en versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y aquí es donde empieza capítulo 6. Y quiero decirles que Pablo está hablando de irritándonos los unos a los otros o envidiándonos los unos a los otros. Él está hablando de maneras muy prácticas de tratarnos los unos a los otros en el Señor. Y mire lo que dice ahora en capítulo 6, versículo 1. Hermanos, hermanitos, si alguno fuere sorprendida en una falta, vosotros los que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no sea que tú también seas tentado. Entonces, en este versículo vamos a tener la mayor parte de nuestro estudio en el día de hoy. Quiero señalarles un versículo, una palabra en este versículo, es la palabra restaurarle, ¿sí?
nuestra tarea como cristianos es restaurar a nuestros hermanos cuando los encontramos en una falta, en una debilidad. ¿Qué significa esta palabra restaurarle? Es un término que viene de la medicina. Es restaurar un hueso. Es lo que es el trabajo de un doctor cuando restaura la salud de una persona. Entonces, nuestro ministerio es un ministerio de, podemos decir, de un doctor espiritual. Nuestra tarea como cristianos es buscar a restaurar a las personas para que estén sanos, para que estén caminando bien con el Señor. Eso es nuestra tarea. Entonces, en el examen final les voy a preguntar, ¿cuál es nuestro trabajo como cristianos? Es restaurar a los demás. Entonces, vamos a ver hoy en esta mañana este ministerio de restauración. Vamos a ver cómo Dios ha restaurado muchas vidas en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento también. Entonces, quiero que me acompañen, por favor, al libro de... Bueno, antes de seguir, quiero mostrarles a Jesús como doctor también en Marcos 2:17. Mira lo que él dice. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los ¿quiénes? A los pecadores. No sé si para ti es una buena noticia, pero para mí es una muy buena noticia porque yo soy un pecador y tú también eres pecador. Y Jesús ha venido para salvarnos a nosotros, los viles y los menospreciados y los débiles del mundo. Ha venido por nosotros y para mí es una muy buena noticia. ¿Para ti también? Ajá. Jesús entonces es un médico, Él viene para restaurarnos, para sanarnos a nosotros. En verdad, hasta que reconozcamos nuestra necesidad de la enfermedad que tenemos del pecado y separación de Dios, no vamos a entender su obra de restauración en nuestras vidas. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Segundo de Samuel. Vamos a ver la restauración del rey David. Vamos a ver su caída, vamos a ver cómo el Señor le restaure. También es muy interesante. Segundo de Samuel, capítulo 11, ahí es donde vamos a empezar, versículos 1 a 6. ¿Todos tienen sus Biblias? Segundo de Samuel 11, voy a leer a partir del versículo 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó ¿dónde? En Jerusalén, en su palacio. Cuando los demás estaban en guerra, David muy cómodo en su palacio estaba descansando en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, estaba tomando una siesta, y se paseaba sobre el terrado de su casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, nos dice la Biblia. Entonces, ¿qué estaba haciendo David? Está descansando, está en su palacio, muy cómodo, cuando los demás están en guerra, y él, un poco flojo, espiritual, camina por su terraza y ve a una chica bañándose. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Entonces vemos aquí que David tiene interés en conocerle a ella. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué vemos aquí? Un gran hombre de Dios, David, cometiendo adulterio con su vecina. Miren lo que sucede. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy embarazada. Qué duro,
qué difícil esta noticia que va a cambiar en verdad la vida de David y la vida de Betsabé también. Versículo 6, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Urías, el esposo de David. ¿Qué hizo David? Perdón, el esposo de Betsabé. Siempre digo eso. ¿Qué tiene en plan David? Él está maquinando una trampa. Si le invito a Urías a acostarse con su esposa, dormir con ella, para que tengan relaciones sexuales, él va a pensar que el bebé es suyo y nadie va a saber que el bebé es mío. Entonces, era su plan de David de invitarle a Urías, a Urías, y le invitó, pero Urías dijo, yo no voy a acostarme con mi esposa, yo no voy a dormir en una cama cómoda, porque mis compañeros están en guerra, eso no sería justo. Entonces él durmió enfrente de su casa, no quería entrar en su casa porque no era justo. David se frustró porque no estaba andando su plan como él había pensado, entonces invitó una vez más a Urías para hacerle, ¿qué? Emborrachar. Le dio vino, pensando, esta vez sí se va a acostar con su esposa porque está borrachito, y le envió a su casa y volvió a dormir en la calle. Y no quería acostarse con su esposa. Entonces el plan de David se frustró. ¿Qué pudo hacer David? Más que matarle a Urías. Entonces envió a Urías a la guerra y le puso en el lugar más peligroso, y los enemigos, los heteos, sí le mataron a Urías. Vemos que David no solamente cometió adulterio, sino David también cometió, ¿qué? Homicida, matando a Urías, el esposo de Betsabé. David se casó con la viuda y él pensó que ya todo estaba bien, todo chévere. Nace el bebé y él está esperando que la gente no cuente los meses, ¿no? O tal vez la gente iba a pensar que el bebé era de Urías, pero él se casó con Betsabé. Y por lo largo de todo un año trató de tapar su pecado, trató de encubrir su pecado, trató de pretender que todo está bien. No me va a afectar mi pecado de adulterio y el pecado de homicida. Pero mira lo que sucede ahora en capítulo 12 del mismo libro, versículos 1 a 13, es que Dios sabe cómo tratar con el pecado. Y quiero que vean, Jehová envió a Natán en versículo 1 a David, y viendo a él le dijo, David, escucha, tengo una historia para ti. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro muy, muy pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el misio no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija, la oveja. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el tal que hizo es digno de muerte, el que ha robado la mascota del hombre pobre, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo, ¿qué? No tuvo misericordia. Este hombre debe de morir porque no tenía misericordia del
del hombre pobre. Entonces dijo Natán a David, David, tú eres aquel hombre. Tú eres la persona en la historia que yo acabo de contar. David, tú eres el que que ha portado mal. Tú has robado, hay pecado en tu corazón, hay pecado en tu vida que tú aún no has confesado. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Dios le está haciendo recordar a David tantas lindas cosas que Dios había hecho. Le puso como rey y le libró de la mano de Saúl, el primer rey que buscaba la muerte de David. Y te di la casa de tu Señor, te di el templo y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además de ti, la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, en público a pleno sol. Entonces dijo David, ¿cómo respondió? Dice, pequé contra Jehová. ¿Qué está haciendo David? Confesando su pecado. Está confesando su pecado, reconociendo un pecado que él por todo un año estaba tratando de encubrir. También Jehová, dijo Natán a David, también Jehová ha redimido tu pecado, y dice, no morirás. Lo que vemos aquí es que Dios está restaurando la vida de David. ¿Y cómo lo hace? Perdonando, pero antes Dios tiene un método, tiene una manera de hacer revelarle a David su pecado. Por mucho tiempo trataba de encubrir su pecado, de tapar su pecado, de vivir una vida doble, pero Dios dice no, yo no lo voy a permitir. Dios tiene sus maneras de revelar el pecado, y cuando lo hace, ¿es para destruir a tal persona o es para restaurar a la persona? Siempre Dios busca restaurar nuestras vidas. ¿Se acuerdan de Jesús? Es un médico y Él hace el trabajo de componer los huesos. Él hace el trabajo de acomodar los huesos y darnos buena salud. Y Él sabe que el pecado nos destruye a nosotros, y Él no nos va a dejar seguir en el pecado o seguir en la mentira o seguir viviendo una vida doble. Él tiene sus maneras de revelar el pecado. En este caso usó a Natán, y Dios restauró a David. Cuando David dice, yo pequé contra Jehová, yo sé que yo soy un pecador. David estaba acusando a otra persona diciendo, tal debe de morir porque él no tiene misericordia. Y no se dio cuenta que era la misma persona. ¿Pueden ver cómo Dios restaura a David? Es interesante cuando leemos lo demás de su historia. Dios le sigue usando grandemente a David como el rey de la nación de Israel. Quiero leerles otra historia, una historia que hemos recién estudiado cuando leímos el libro de San Juan, la restauración de Pedro. Quiero que me acompañen por favor a capítulo 18 del libro de San Juan. Vamos a leer versículos 15 a 27. En el capítulo 13, Jesús anuncia a sus discípulos, uno de ustedes me va a
a entregar, me va a blasfemar, me va a negar. Y todos los discípulos están preguntando, ¿quién es Señor? ¿Quién es Señor? Y el Señor le revela a Pedro que Él es la persona. Entonces vamos a ver la caída de nuestro hermano Pedro y vamos a ver una vez más cómo Dios le restaura también. Capítulo 18, versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro, ¿dónde estaba? Afuerita, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido por el sumo sacerdote, y habló a la portera, y hizo entrar a Pedro, tenía vara Juan. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre, de Jesús? Y dijo Pedro, ¿qué? No lo soy. Negó haber estado con Jesús. Negó al Señor una vez. Si saltamos hasta el versículo 25 del mismo capítulo, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, ¿qué? No lo soy. Por segunda vez negó haber conocido a Jesús. Versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con Jesús? Y mira lo que dice Pedro. Negó Pedro otra vez y enseguida, ¿qué? No lo puedo hacer. Parece un perro casi muerto, ¿no? 3 veces Pedro negó al Señor. 3 veces negó al Señor. Blasfemó al Señor también. ¿Dios puede perdonar a una persona así? ¿Sí? Sí, leemos la historia en unos capítulos después, capítulo 21, versículos 15 a 17. Y dice aquí, cuando hubieron comido, Jesús habló con Simón Pedro. Se apartó para hablar a solos, Jesús con Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo, ¿cuántas veces? Por tercera vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cuando Jesús está diciendo, apacienta mis ovejas, déles de comer a mis corderos, ¿qué está haciendo Jesús? Le está restaurando. No vemos que Jesús está tumbando a Jesús, no le está matando, no le está apartando, no le está enviando al infierno. ¿Qué está haciendo? Está haciendo la obra de restauración. ¿Por qué? Porque Pedro, como tú y yo, somos ¿qué? Pecadores y necesitamos arrepentirnos. Pedro estaba bien arrepentido y por eso cuando Jesús vio el fruto de arrepentimiento en su vida, le restauró. ¿Sí? ¿Podemos ver otro ejemplo? Vamos a ver la restauración de María en el Antiguo Testamento, María la hermana de Moisés. ¿Se acuerdan lo que sucedió en el libro de Números? Números capítulo 12. Acompáñame por favor a Números en el Antiguo Testamento. Va algo así, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el 4º libro de la Biblia. Es en la página 412. No es cierto. Y vamos a ver lo que sucede aquí. Como en cualquier hogar, como en cualquier familia, hay problemas en la casa de Moisés.
María es la hermana de Moisés, también Aarón, los tres son hermanos y mira lo que sucede. Y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Aquí vemos a María y Aarón quejándose de su hermano Moisés. Están murmurando, están chismeando, están buscando reemplazarle a Moisés. Dice, ¿no ha hablado también por nosotros? Todo el mundo está viendo a Moisés y nadie nos está viendo a nosotros. ¿Qué es eso? Envidia, celos. ¿Sí? Sucede en los hogares, ¿no es cierto? Mamá, ¿por qué le diste más arroz chaufa que a mí? Muchas veces hay eso en la familia del Señor también. Entonces vemos a María, vemos a Aarón quejándose del liderazgo de Moisés. ¿Y quién estaba escuchando? Jehová lo oyó. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, necesito hablar con ustedes, ahorita a mi oficina. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Vemos a María juntamente con Aarón hablando contra el liderazgo que Dios había establecido. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y Jehová salió de su oficina. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba ¿qué? Leprosa como la nieve, y miró Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Qué está haciendo Aarón? Está confesando ¿qué? Su pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió a Moisés Jehová, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Será echada de la congregación, ¿cuántos días? 7 días, leprosa, y después de 7 días será ¿qué? Restaurada, ¿sí? Hasta en el Antiguo Testamento vemos a Dios restaurando la vida de David, restaurando la vida de María, y en el Nuevo Testamento restaurando la vida de Pedro y de todos nosotros también. ¿Pueden ver el corazón de Dios? ¿Es para matar? ¿Es para tumbar? ¿Es para desanimar? ¿Es para destruir? No, eso es la obra de Satanás. Pero ¿cuál es la obra de Dios y de su Espíritu? Y de los que caminamos según el Espíritu, debemos de restaurar vidas. He escuchado algo que es muy cierto, algo muy triste, pero alguien notó que el ejército de los cristianos es el único ejército que mata a sus caídos. En lugar de levantar, en lugar de restaurar,
Queremos deshacernos de ellos y que se vayan de nosotros. Y no nos importa su futuro. Pero el futuro de cada uno de nosotros es muy importante para el Señor. Él busca restaurar vidas. Para mí es una muy buena noticia porque yo soy un gran pecador. ¿Sí? Todos nosotros somos pecadores. Y la buena noticia es que Jesús vino a restaurar, vino a sanar nuestras vidas. Bueno, así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Fue restaurada después, pero aprendió la lección. ¿Cuál era la lección? No murmurar, no calumniar, no chismear, ¿sí? Y fue restaurada. Entonces, la restauración en la vida de María. Ahorita, chicos, vamos a ver los 4 pasos para corregir el pecado. Jesús nos da los 4 pasos en el libro de Mateo, Mateo capítulo 18. Quiero que me acompañen, por favor, porque es muy, muy, muy importante lo que vamos a ver aquí. ¿Cómo es que podemos restaurar? Necesitamos ayudar a una persona a entender su pecado, sus faltas, y restaurarle a él. No es un trabajo muy bonito, pero tampoco es el trabajo del doctor cuando te dice, Señor, tú tienes cáncer, tú tienes días para vivir, pero yo tengo una medicina que tú necesitas, quiero ayudarte. Necesitamos también corregir al que ha caído en alguna falta, en algún pecado, y la idea es sanarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los 4 pasos que hay que tomar? Mateo capítulo 18, en los versículos 15 a 17. No es muy difícil, es una enseñanza muy, muy práctica. Versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, anúncialo a toda la congregación, pero no a él. ¿Así dice? No. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndale estando tú y él como solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La palabra has ganado a tu hermano nos da la idea, has restaurado a tu hermano. ¿No es cierto? ¿Cuál es nuestro propósito? Ganar y restaurar. Entonces, si tu hermano peca contra ti, si está en algún pecado, tú tienes la responsabilidad de ir y hablar a solos con esta persona. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos no tienen el valor de hacer eso. Hacen una de 2 cosas. O se quedan mudos y no quieren acercarse, y tal vez por su propio pecado ellos dicen, ¿qué derecho tengo yo de indicar el pecado en la vida de otra persona? Por eso necesitamos vivir vidas que puras y santas y sin pecado nosotros para poder corregir a otra persona. No queremos acercarnos a la persona porque somos cobardes muchas veces. Y la persona que es cobarde, ¿qué hace? Va y busca a otra persona y empieza a hablar de su pecado a otra persona. En lugar de hacer lo que dice la Biblia, es corregir al pecador, van y chismean, van y calumnian a esa persona. Pero ¿qué nos dice Jesús? ¿Cuál es el primer paso? Paso número 1, ve tú y repréndale cuando están a solos, uno por uno. Quiero decirles que si alguna persona de mi iglesia se me acerca y me dice, John, tú no sabes lo que ha hecho Conrad esta semana. Antes de que procede más, le voy a preguntar, ¿tú has hablado con Conrad? No. Entonces le voy a decir, tú entonces estás en pecado y yo estoy aquí en tu vida para corregirte a ti. Porque tú no me puedes decir nada de Conrad, porque si me dices a mí, tú eres chismoso. El Señor no quiere el chisme, ¿sí?
Te voy a preguntar, ¿has hablado primeramente con Conrad? Sí. Pero eso es el primer paso. Hay un segundo paso y Jesús lo dice en el versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo, ¿a cuántos? 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Lo que necesitamos es un testigo, una persona para escuchar el caso. Porque puede ser que tú me estás diciendo de Conrad, perdón Conrad, tú me estás diciendo algo mal de Conrad. Y si has hablado con Conrad y no quiere arrepentirse, ahora debes de buscar un testigo, pero no para convencerle de tu opinión. Debe de ser una persona que neutral, una persona que no tenga conocimiento del asunto. Vamos nosotros a hablar con Conrad juntos para que yo escuche el caso, para que yo escuche tu acusación, porque puede ser que Conrad no es el culpable, puede ser que tú eres el culpable. Y tú, como el culpable de chisme, de murmuración, de calumnia, tú eres el pecador que necesita arrepentirse de sus pecados. Para eso es el testigo. Bueno, vamos con Conrad, y si Conrad en verdad está en pecado, ya tiene 2 testigos. Y a boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Así es el segundo paso, pues, cuando vamos con 2 personas. Corrígele delante de 2. Porque puede ser que el acusador está equivocado porque no tiene todos los datos, todas las indicaciones. El tercer paso se encuentra en versículo 17, y si no los oyere a ellos, ¿qué dice? Ahora dilo a la iglesia. Ahí encontramos el tercer paso. Paso número 3, hay que informar a la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque Dios es cruel? No. Es parte del proceso que Dios nos ha dado a nosotros de corregir a una persona, para que se arrepienta de su pecado, para que sea restaurado al final, para que no esté caminando en pecado lo demás de su vida. Hay que anunciarlo a la iglesia, porque al anunciarlo a la iglesia ya está informada, y la iglesia puede, número 1, orar por esta persona, y también si esta persona está en pecado, la iglesia va a, en una manera, marginar a esa persona para que no ande en pecado, para que se arrepiente, porque está alejado de la familia, está alejado de la congregación. Eso debe de producir en esa persona mucha tristeza para que se arrepiente de sus pecados. En otras palabras, no está bienvenido. No vamos a seguir tratando de animarle. Vamos a orar por esa persona, pero ya no es parte de la congregación. El cuarto paso se encuentra aquí. Y si no oyere a la iglesia, ¿qué dice? Tenle por gentil y publicano. Para los judíos a los cuales Jesús estaba hablando, un gentil, un publicano era un pecador. Era un no creyente, no era parte de la familia de Abraham. Entonces el paso número 4 es tenerle por un no creyente. Si esa persona no quiere arrepentirse cuando tú y él están hablando a solos, si no quiere arrepentirse delante de 2 o 3 testigos, si no quiere arrepentirse enfrente de la congregación, entonces necesitamos tratarle como un no creyente, como un gentil, un publicano. Simplemente rehúsa arrepentirse de su pecado y no sigue como parte de la familia. Los 4 pasos entonces:
reprenderle a solos, corregirle. Número 2, delante de 2 testigos. Número 3, informar a la iglesia. Y número 4, tenerle por un no creyente. Todo este proceso, chicos, debe de producir arrepentimiento en la vida de un creyente. Ahora, escucha. Dice Jesús, si tu hermano peca contra ti. Está hablando de tu hermano en la familia. No está hablando de cómo corregir a un pecador, porque lo que acaba de enseñarnos Jesús no funciona para los no creyentes, para los pecadores, porque los pecadores, ¿qué hacen? Pecan. Entonces no va a dar resultado. Entonces no debes de llevar estos pasos a un pecador, pero para un miembro de la familia, un miembro de la iglesia, es necesario corregir de esta manera. ¿Me explico? 4 pasos excelentes del Señor Jesucristo para hacer ¿qué? Para restaurar a una persona. Quiero leerles lo que sucedió en el libro de Corintios. Primera de Corintios capítulo 5, los primeros 5 versículos. Pablo está identificando el pecado en la vida de un miembro de la iglesia allí en Corinto. Era un pecado horrible, el pecado de incesto. Voy a leerlo, mira. De cierto, dice Pablo, se oye que hay entre vosotros fornicación. Fornicación es pecado sexual, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los paganos, entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, su madre tal vez. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberáis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Escucha lo que dice Pablo, su consejo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado ¿a quién? A Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Entrégale a Satanás, dice. Y nosotros decimos, ¿qué es eso? ¿Qué clase de enseñanza es eso de entregarle a una persona a Satanás? Pero quiero que vean el resultado final. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito de hacer eso? ¿Para que qué? Para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El propósito de entregarle a alguien a Satanás es para restaurarle al fin. Más importante, yo veo en el corazón de Dios es el alma de una persona. Es ver que llegue al cielo al final de su vida. Y si cumplimos este propósito en entregar a una persona al mismo Satanás, hay que hacerlo entonces. ¿Qué es eso, entregarle a Satanás? Yo creo que es lo mismo que Jesús nos estaba diciendo en Mateo. Trátale como un gentil y un publicano. Trátale como un no creyente. Entrégale una vez más a Satanás para que Satanás trate duramente con él, para que sea entristecido, para que se arrepiente y para que venga una vez más a la congregación, para que sea ¿qué? Restaurado. Quiero mostrarles lo que dijo Pablo en 2 de Corintios. Creemos que él está hablando de la misma persona, de esa persona que había sido entregado a Satanás. Mira, Pablo escribe a la iglesia para decirles ahora lo que deben de hacer cuando ven que esa persona está bien arrepentido. Pero si alguno me ha causado tristeza, dice en el versículo 5 de capítulo 2,
no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, hecha por toda la congregación. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis que perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada que tristeza. Esa persona que ha sido entregada a Satanás está arrepentida ya. Esa persona siente muy triste porque ha sido excluida de la congregación, de su familia en el Señor, está en el mundo y Satanás le está golpeando, le está dando un maltrato y todo, y esa persona quiere volver a la iglesia, pero la iglesia tiene las puertas cerradas y dice, tú nunca puedes entrar. Pablo está diciendo, no, ustedes no están bien, necesitan que restaurarle, perdonarle, consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirmáis que el amor para con él. Quiero decirles que en Calvary Chapel buscamos la restauración, buscamos el amor, buscamos el destino eterno para esta persona, siempre buscamos a restaurar a la persona. Hay un dato muy importante. Antes de restaurar a una persona, como dice Pablo aquí, si ven arrepentimiento, si ven el fruto de arrepentimiento, allí es donde debemos de restaurar a la persona. Hasta que veamos frutos, es imposible restaurar a la persona. Una enseñanza muy práctica de Jesús en Mateo 18, de Pablo aquí en 1 de Corintios, 2 de Corintios. Hemos visto la restauración en la vida de David, en la vida de Pedro, en la vida de María y también de este hombre fornicario en la iglesia de Corinto. La restauración para nosotros es muy, muy, muy importante, es esencial, porque Jesús no ha venido al mundo para condenar al mundo. Jesús ha venido al mundo para amar al mundo y para restaurar al mundo, para perdonarnos a todos nosotros. ¿Se acuerdan que Él vino a sanar al enfermo? Nosotros que somos enfermos de nuestro pecado. Ahora podemos seguir con nuestro estudio de Gálatas 6, versículo 1, una vez más. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en un pecado, en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales. Ahora nosotros somos espirituales. ¿Por qué? Porque caminamos en el Espíritu. La diferencia entre caminar en la carne y caminar en el Espíritu es así. El que camina en la carne quiere condenar a esa persona y no quiere buscar restauración. El que está en la carne ha excluido al pecador para siempre a esa persona. Pero el que está en el Espíritu, el que camina en el Espíritu, siempre busca lo mejor, la restauración y el cielo para esa persona. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de ¿qué? Mansedumbre. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? El amor, ¿no es cierto? Y uno de los frutos del amor es mansedumbre. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué? Tentado. Tú debes de tener cuidado de no ser tentado. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque yo a corregir a una persona y señalándole el dedo, diciendo, tú estás en pecado, tú estás mal, no me doy cuenta que yo puedo tener envidia en mi corazón, puede tener maldad en mi corazón, malicia en mi corazón, y estoy acusando a una persona cuando no me doy cuenta que yo igual estoy mal. Jesús habló de esa persona con
la viga en su ojo tratando de quitar ¿qué? La paja en el ojo de su hermano. Muchas veces no nos damos cuenta de la viga en nuestro propio ojo, del tanto pecado que tenemos nosotros en corregir a una persona que tiene un pecado mínimo en su vida. Cuidado cómo juzgas, porque tú puedes ser tentado también. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Debemos de ayudarnos los unos a los otros, en lugar de tumbarnos, y en lugar de matarnos y en lugar de pisar a los demás. Debemos de llevar más bien las cargas de los demás, ayudándonos los unos a los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplid la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Esa es la tendencia de muchos de nosotros. Pensamos que somos importantes nosotros, pero en verdad no nos damos cuenta de que en verdad no somos nada ni nadie y debemos de estimar a los demás como superiores, nos dice Pablo en Filipenses. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse como respeto o solo respeto de sí mismo y no en otro. Y mira lo que dice en el versículo 5, porque cada uno llevará su propia ¿qué? Carga. Algunas personas ven una contradicción aquí en versículo 2 y el versículo 5, ¿sí? Me equivoqué aquí. No dice versículo 1, pero es el versículo 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir así la ley de Cristo. En el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia ¿qué? Carga. ¿Está contradiciendo Pablo? Dice que debemos de ayudar a los demás con sus cargas y así está diciendo también cada uno debe de llevar su propia carga. La Biblia tiene un error, ¿no? Quiero mostrarles que no es así, porque la palabra carga en el versículo 2 es la palabra varos. ¿Pueden decir varos? Para que no se duermen. Y la palabra en versículo 5 es una palabra totalmente diferente, es la palabra porción, ¿sí? La carga en versículo 2 es la palabra varos, en el versículo 5 es la palabra porción. Ahora, varos significa algo muy diferente de porción. Varos significa enfermedad, debilidad, una presión, una ignorancia, tensión o dolor. Esas son las cargas que debemos de llevar los unos a los otros. Si ves a tu hermano ignorante, enséñale. Si ves que está muy tenso, ayúdale en su carga. Si está pasando mucho dolor también, ayúdale en su tristeza, en su enfermedad, en su debilidad. Si ves que está pasando mucha presión, debemos de tratar de buscar aliviar la carga de los demás. Gálatas es muy práctico, ¿no es cierto? El libro. Porción es diferente. Porción es un bulto, como una mochila. Lo que llevas en la espalda o lo que envías en un barco, pues en los días de Pablo, un bulto. Pero a veces cada uno de nosotros tenemos una porción que nosotros necesitamos llevar nosotros a solos. Y nadie nos puede ayudar con nuestra porción, porque es una porción que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Me explico? Hay una diferencia, no hay una contradicción en la Biblia. Entendemos que tú tienes tu carga, tú tienes tu porción, y yo no puedo ayudarte con tu porción. Yo también tengo mi porción y nadie me puede ayudar, pero yo tengo varos
y tú tienes varos y podemos ayudarnos con los varos los unos a los otros. Cuando yo te ayudo con tu varo, estás cargando la mitad de tu varo y yo la mitad de tu varo también. Y si somos 3 o más ligero nuestro varo los unos a los otros también. Entonces, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Me gusta este versículo. Cuando ustedes aprenden cosas, me gustaría que me lo compartieran, por favor. ¿Sí? Tal vez el Señor te ha revelado algo, te ha dado una promesa, has leído algo en un artículo, algo que puede ser de bendición para toda la iglesia. Comparta conmigo, por favor, lo que el Señor les está mostrando a ustedes. Así la enseñanza de nuestra iglesia va a ser más rica. No os engañáis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Principios muy prácticos de Pablo aquí en el libro de Gálatas. Lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Y Dios no puede ser burlado, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Me hace pensar en Abraham y Sara cuando sembraron a la carne en tomar a Agar y por medio de ella Abraham tuvo un hijo, Ismael. Obras de la carne. Pero Pablo nos está exhortando a todos nosotros que debemos de andar según el Espíritu. El que siembra para el Espíritu segará la vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces el Señor quiere que tengamos abundancia de fruto en nuestras vidas. Y así es cuando caminamos en el Espíritu. Cosecharemos abundancia de amor en nuestras vidas y fruto en nuestras vidas. Bendición de Dios en nuestros asuntos. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente ¿a quiénes? A la familia de Dios. Debemos de buscar oportunidades nosotros de ser de bendición a todo el mundo, pero especialmente ¿a quiénes? A la familia de Dios, a nuestra congregación. A mí me encanta cuando escucho historias. John, abrí mi Biblia y encontré 20 soles ahí, no sé cómo llegó. Y yo sé que un hermano vio que tú tenías necesidad y puso, no sé, eso, una palabra, una bolsa de compras. Es lindo cuando yo escucho cómo el cuerpo de Jesús, nuestra congregación, se ministra los unos a los otros. Tú puedes decir a una persona, Demetrio, estoy orando por ti. Y cuánta alegría tiene Demetrio en saber que hay miembros de la congregación que están intercediendo por él y por sus necesidades y por su familia también. Necesitamos cargar los bultos los unos a los otros, las enfermedades, las debilidades los unos a los otros, especialmente en la familia de Cristo. ¿Les puedo decir una noticia muy triste? Me llamó Raúl Cervera ayer cuando estaban en Pachacútec haciendo alcance allí. 5 personas entraron en el local de Ventanilla y robaron todo de la Guaguaguasi ayer. Entonces oren por Raúl. Dicen que Julio y Johnson les llevaron toda la ropa y nada más tienen lo que tenían puesto, pues llevaron el televisor y el DVD y todos los videos de VeggieTales también que para los niños desapareció
en un momento. Rompieron la ventana, tenían su, ¿cómo se llama? Su reja, que llevaron ventana y todo. Entonces, oren por lo que ha sucedido ayer. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de Betanía. La familia de la fe. Dice Pablo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque él menciona en capítulo 4 de su enfermedad de los ojos. Dice, ustedes me demostraron tanto cariño que estaban dispuestos a sacar sus propios ojos y regalármelos. Y Pablo está diciendo, esta carta es tan importante para mí que yo lo he escrito con letras muy grandes, porque él era medio ciego, como yo, y tenía que escribir con letras grandes. Eso demuestra que Pablo no usó a un secretario, una otra persona para escribir la carta, un escriba, sino con tanto amor él escribió esta carta con sus propias manos y con letras grandes por lo de sus ojos. Todos los que quieren agradar en la carne, esos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces Pablo vuelve al tema del libro de los de la circuncisión, como siempre quieren obligar y poner una carga y poner en esclavitud a la gente, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Es interesante, los que siempre exigen, siempre están criticando, están murmurando como María, los que son tan malos, ni están guardando la ley. Me hace pensar en los que mataron a Jesús, los que entregaron a Pablo a cárcel también. Hacían juicio, llamaron a falsos testigos, hacían todo para condenar a los hombres inocentes. ¿Para qué? Para cumplir la ley, pero en verdad ellos no estaban cumpliendo la ley tampoco con sus acusaciones y sus mentiras y su calumnia. ¿Me explico? Te quieren poner bajo esclavitud, pero ellos mismos no están cumpliendo con la ley. ¿Y por qué quieren hacer eso? Dice Pablo, para gloriarse en vuestra carne. Lo que ellos quieren hacer es que quieren recibir la gloria y la atención de los hombres. Y eso es lo que sucede. Para ser un prosélito, un convertido al Islam, al judaísmo, ellos estaban diciendo, mira, he ganado 5 esta semana. ¿Y tú cuántos has ganado? 7. Pues yo la semana pasada gané 20. Pues el mes pasado yo 100. ¿Qué estaban haciendo? Gloriándose en eso. Yo conozco cristianos así también. ¿Cuántos capítulos de la Biblia leíste esta semana? Pues yo 10. Yo leí todo el libro de Salmos, 150 capítulos. Pues el año pasado yo leí toda la Biblia. Y hay una competencia, hay un gloriarse. No debe de ser así. ¿Cuántas personas has llevado a los pies de Jesús esta semana? ¿3? ¿5? Pues yo 10. Más que todos ustedes. ¿Qué es eso? Gloriarse, ¿sí? Cuidado de eso, de la vanagloria en nuestras vidas. 14. Pero lejos esté de mí que gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tú sabes que la crucifixión es la única manera de una persona
¿Cómo lo puedo explicar? Uno, si quiere suicidarse, puede con una soga, puede con una pistola, puede con un cuchillo, pero una persona no puede crucificarse a sí mismo. Interesante, ¿no? Otra persona te tiene que crucificar. Y está diciendo Pablo, yo puedo gloriarme en eso, en que en la cruz de Jesús. Me glorío en la crucifixión. Yo me muero a mí mismo y yo me muero a las tentaciones del mundo también. Cuando una persona muere, cuando está crucificado, muerto en la cruz, le puede desfilar un montón de muchachas muy bonitas, pero mientras que está muerto en la cruz, no va a levantar su rostro para pecar. ¿No es cierto? Le puedes ofrecer a este muerto toda la cerveza y toda la droga, pero quiero decirles que no va a consumir. Puedes ofrecerle cualquier pecado, pero el que está crucificado y ha muerto al pecado, no es tentado al pecado. Dice Pablo, pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así debemos de ver al mundo también. Ni es una tentación para nosotros porque nosotros hemos sido crucificados. Pablo menciona dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Me gusta lo que dice en 1 Corintios 1:26, hablando de nosotros. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que, repiten por favor, nadie se jacte en su presencia. ¿Qué clase de persona escogió Dios? ¿Los nobles? No. ¿Los reyes? ¿Los sanos? Los enfermos. Lo vil, menospreciado y lo débil escogió Dios, para que nadie pueda jactarse en su presencia. ¿Quiénes somos nosotros para llevarnos a nosotros mismos al cielo? Es imposible. ¿Cómo vamos al cielo? Por la gracia de Dios, por los méritos de Jesús, por nuestra fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Me gusta eso, nosotros somos nuevas criaturas. Y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. A los que caminamos conforme a este conocimiento, nosotros somos bendecidos por el Señor. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo que las marcas del Señor Jesús. Tenía marcas para identificarle a Pablo que era seguidor del Señor Jesucristo. Muchas veces la gente en servir a sus dioses, ellos marcaban sus cuerpos también con tatuajes y todo para identificarse con un dios. Pero Pablo está diciendo, yo llevo en mi cuerpo las marcas de mi Dios. ¿Y puedo mostrarles las marcas que Pablo tenía? En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, Pablo hablando acerca de los mismos judaizantes y los legalistas, aquí los menciona como falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Mira cómo se va a gloriar Pablo.
Lo que hablo no hablo según el Señor, sino como en locura con la confianza de gloriarme. Pues de muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleréis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclavice, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que se tenga ociada, hablo con locura, osadía, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? También yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo, dice Pablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchísimas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido náufrago, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpea cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi ¿qué? Mi debilidad. Dice Pablo, he sido golpeado con varas, 5 veces azotado con látigo, apedreado 1 vez. Tenía las marcas del Señor Jesucristo en su cuerpo. Todo pareció Él por la causa de Cristo. Y Él dice algo muy interesante. Dice, de toda mi preocupación, de todo lo que he pasado, mi preocupación mayor es para las iglesias. Para las iglesias que yo he establecido en todas partes. Él oraba, se preocupaba por las iglesias. Era su afán de ver el bienestar de cada una de sus iglesias. Versículo 18, aquí terminamos, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. ¿Y dice qué? Amén. Amén significa así sea. ¿Y qué dice esa palabra tan importante? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué es la gracia? El favor de Dios, un favor que no merecemos, sea con todos ustedes. No es por obra, sino es por gracia. Chicos, aplicación 4 puntos. Número 1, nuestro ministerio es un ministerio de ¿qué? Restauración. Siempre buscamos restaurar a la gente porque Dios, que es misericordioso, Él hace eso. Dios, que es lleno de gracia, Él hace eso y nosotros debemos de ser graciosos también. Número 2, sembramos al Espíritu, pero no sembramos a la carne. ¿Y cómo sembramos al Espíritu? Estudiando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. En oración, en congregarnos, en servir al Señor, es como sembramos al Espíritu, pero no vamos a sembrar a la carne, porque la carne es muerte, en verdad. Cuidado de los de la circuncisión, cuidado de los legalistas, cuidado de los que murmuran y chismean, porque no están siguiendo los pasos del Señor Jesucristo. Y número 4, no nos jactamos ni nos gloriamos. Pablo se glorió en su debilidad. Una persona vil y menospreciado y inútil en verdad no puede jactarse. Mira lo que yo he hecho. No, nosotros reconocemos que somos enfermos, estamos aquí en un hospital
y Jesús es el doctor, es el que está restaurando nuestras vidas. ¿Dónde está la jactancia? No hay. Un enfermo no puede levantarse y decir, mira, me sané a mí mismo o te sané a ti. No, es obra de Dios. Vamos a orar. Señor, te pido que nos sigas revelando la importancia de la enseñanza de Pablo en el libro de Gálatas. Ha sido muy edificante para nuestras vidas, especialmente la sección de aplicación. Enséñanos cada vez más y, Señor, hoy en la noche pedimos que tu presencia esté aquí en este sitio también para seguir enseñándonos del mismo tema. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.